¿Alguien más me quiere decir algo? ¿Así? No le dice hay algo en el chat. Hola, profe. A mí no me llegó bien, ahí me quedo. Espere que ahí yo. Sí, dígame, Kevin Ramírez. Así ya la anoto. Hay un par que vi al principio, que eran de los que entregaron antes, y no los devolví porque me quedé pensando, ¿le pongo nota, no le pongo nota, le pongo un 1? Se va a poner mal. Sí, ya tomé lista. Usted ya está libre, Acevedo. Ay, qué pena. Bueno, no importa, vuelve el año que viene. Mentira, Acevedo, no pasa nada. Si quiere que le ponga presente, me responde la consigna que subí hoy en el Classroom. ¿Sí? Y ahora anotó Ramírez. Oh, Ramírez me parece que lo corre. Pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más de estas cosas raras que a ustedes se les ocurren, como ponerse nervioso por psicoestadística? Un error, No, para nada. bueno, bien. Un error común sí fue, de los que leí hasta ahora, el tema de las modalidades, pero como lo preguntaron y lo aclaré la clase pasada, ¿sí? Alguien no entendió el tema de las modalidades, pero eso me di cuenta que era un error común, porque casi todos se equivocaban en eso. Pero como hicimos un par de ejemplos la semana pasada, me parece que con eso ya está. Pero díganme ustedes si quedó alguna duda. Y es más, en general a los que corregí eso les puse, por ejemplo, podría ser tal cosa y tal cosa. ¿Sí? ¿Dónde tengo? Ah, está. Bueno, si no hay dudas, sigo. Ay, veo re mal, cada vez me pongo peor. Ustedes van a corregirme porque tengo el texto acá en el otro celu para poder explicar el tema de los gráficos un poquito. Algunos avanzaron y se animaron a poner algo sobre los gráficos, sobre si era una frecuencia absoluta o si era un estadístico lo que estábamos viendo, ¿sí? Así que vamos a trabajar algo de eso y les voy a subir el video sobre gráficos para que tengan un pequeño ejemplo. Como lo vamos a seguir trabajando con el tema que viene, lo vamos a ir mechando, ¿sí? Con esto y con los temas que vamos a seguir viendo, ¿sí? Vamos a seguir por inteligencia, que es bastante entretenido, y ahí vamos a meter gráficos, pero que sean de inteligencia. Bueno, ustedes tienen, eh, ahora me interesaba más ver el gráfico que dice gráfico 3. No veo la página, en el texto grande. Si no lo tienen a mano, lo anotan, así cuando ustedes lo van a leer, por ahí si alguno no puede verlo ahora, eh, pueden tener una referencia, ¿sí? Yo se los muestro acá cuál es. Es este, a ver si lo ven, no veo nada. ¿Lo ven? Tiene puntitos azules y rojos. Yo no veo nada. Si ustedes lo vieron, Lo subió en el Classroom, ¿no? sí, está en el mismo texto, sí. Bueno, igual cualquier cosa, después se lo subo separado. Bueno, ese es un gráfico típico de los que nosotros vamos a estudiar. Y los gráficos, ustedes conocen los gráficos en estadística o habrán visto en matemáticas, seguramente en la secundaria, tienen, nosotros vamos a tomar dos variables, dos de estas variables con las que trabajamos que se van a relacionar entre sí. Por ejemplo, nosotros hablamos, ¿se acuerdan de los temas que mencionamos la clase pasada? Cuando hacíamos relación a el léxico y las palabras, los estímulos afectivos que recibía, por ejemplo, una nena, en comparación con los que recibía un nene, ¿sí? Cuando hablábamos de los hijos, en el vínculo con la mamá, por ejemplo. O las palabras que utilizan los chicos de clase media, perdón, y clase urbana, ahí tenemos dos variables que vamos a estar relacionando, ¿sí? Para eso las clasificamos
y para eso las vamos detallando bien para poder relacionarlas después. Esas variables van a ser dependientes entre sí, y entonces la variación que sufra una, yo voy a esperar que altere la relación que tiene con la otra. ¿Se entiende? Nosotros vimos hasta ahora la clasificación de variables y hablamos la semana pasada de las variables clasificadas con determinadas modalidades, y ahora lo que vamos a ver es cómo se relacionan esas variables. Si bien lo hablamos todo el tiempo, lo que vamos a ver es cómo se mide esa relación. ¿Sí? Ustedes cualquier cosa me paran, ¿eh? Así yo paro y aclaro ese punto, porque si dejan pasar, se nos va a sumar más. Una variable de la que hablamos la clase pasada es una variable cuantitativa, que son las horas grabadas en cada hogar. ¿Se acuerdan que se había grabado, no me acuerdo si eran 480 o 500 algo? Bueno, esa cantidad de horas grabadas en total para la investigación. Cuando yo voy a desglosar, y fíjense que estoy repasando los conceptos que nosotros ya fuimos adquiriendo anteriormente, ¿sí? Me quedé quieta. Entonces, cuando yo voy a desglosar la grabación, hay un dato que aparece allí, que es cuando aparece el estímulo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el input? Cuando se menciona una palabra y detectar cuáles palabras se refieren a las que a mí me interesa, a lo cognitivo, a las emociones y a los deseos, y cuáles eran palabras distintas. ¿Vamos hasta acá? Entonces, el primer desglosamiento que puedo hacer ahí es este estímulo, si es un estímulo distinto o es uno de los que a mí me interesa. ¿Sí? Ahí lo que ustedes van a ver en los primeros gráficos es cómo se marca, en qué momento aparece dentro de las grabaciones y cuáles son los estímulos, si son de los que a mí me interesan o no. Piensen ustedes en sus casas, ¿eh? Una hora grabada en cada una de las casas de ustedes, ¿cuántas palabras pueden llegar a decir y cuántas pueden corresponder a estos estímulos? ¿Sí? Piensen si tenemos nenes, si no tenemos nenes, si somos todos adultos. No es que generalmente uno dice muchas palabras en determinado momento. Entonces, una de las cosas que tenemos que controlar dentro de estas variables es en qué momento grabamos, ¿sí? ¿En qué momento grabamos en una casa? ¿Grabamos 3 horas? Bueno, esas 3 horas tienen que ser iguales en todas las casas. Si no la muestra, se va a perder. Y buscar qué es lo más rico y detectando qué palabras me sirven y no me sirven. Palabras distintas o palabras de las que a mí me interesan como estímulo, ¿sí? Entonces, voy buscando eso, desgloso y cuento. Cuando cuento la cantidad de palabras, ya obtengo un número, ¿sí? Vamos a imaginarnos en un ejemplo que tenemos en 3 horas de grabación de una casa, 5 palabras de las que a mí me interesan y tenemos 5 distintas. Las que son distintas las desecho y me quedo con las que a mí me interesan, ¿sí? ¿Se acuerdan que marcábamos? Y en esto hablamos de la operacionalización. ¿Cuáles son las que pertenecen a deseo? Quiero tal cosa, no quiero tal cosa, me gusta. Una emoción, ¿se acuerdan que marcaba tristeza, amor, miedo o temor? Y una cognitiva o mental. Estoy pensando, ¿cuál era otra mental? No me acuerdo. A ver, díganme ustedes un ejemplo que se les ocurre para operacionalizar una cognitiva. ¿Se les ocurre? Me estoy acordando. Bien, me estoy acordando. Me dijo, por ejemplo, cuando dice, mi compañero me dijo tal cosa y trae un relato, es de memoria, ¿sí? O me contaron, ¿sí? Muy bien. O cuando hablan cosas de la escuela, ¿Cómo qué? cuando hablan cosas del colegio, qué sé yo, la maestra nos dijo que teníamos que hacer tal actividad. Bien, eso ordena lenguaje, memoria, atención, y son todas cognitivas. ¿Se dan cuenta que lo que están haciendo es operacionalizar? Pienso en qué observación práctica voy a ver el concepto, tanto el de afecto como el de miedo, como el de temor
Bien, ¿vamos? Cuando yo cuento el total de palabras emitidas en la observación 1, que es el niño 1, recuerden que siempre va a ser un número para nosotros, porque hay que mantener la identidad más allá, y bueno, en este caso que es un niño. Cuando yo cuento, ese número total es un estadístico. Ustedes leyeron en el glosario que es un estadístico, es la medición, la cuantificación en la muestra. Y para las poblaciones tenemos los parámetros, ¿sí? El recorte. En mi muestra es un estadístico. Este estadístico se llama frecuencia absoluta, que es el número total en que se presenta una modalidad en esta variable, ¿sí? Ahora vamos a desglosarlo. Yo les digo un ejemplo, por ejemplo. En esta casa de la observación del niño 1, tenemos 5 palabras que me sirven. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? ¿Cuál es el número total? 5. ¿Sí? El otro lo desecho porque no me interesa, salvo que vaya a hacer una comparación entre, por ejemplo, en las casas se dijeron 100 palabras, de las cuales en relación a las que a mí me interesan hay 20 y hay 80 que no me interesan. Salvo que quiera hacer esa comparación, las distintas no me importan, ¿sí? O no las voy a tomar en cuenta. Pero una relación posible entre variables es esto que estamos diciendo de la cantidad de horas medidas y la cantidad de estímulos positivos, vamos a decirlo, ¿sí? Que se refieren a estos que a mí me interesan. Entonces, por ejemplo, tengo las 480 horas y en las 480 horas encontré 1000 estímulos positivos. ¿Se entiende? Estoy relacionando dos variables. Estoy relacionando dos números cuantificados ya, medidos, resultados de una medición, y estoy viendo qué variación hay entre esas dos. Después lo desgloso. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? Igual lo voy a dejar por escrito para que ustedes después lo vuelvan a repasar. ¿Sí? Que hablamos la vez pasada de que los gráficos y las representaciones de distribución de grupo me sirven para ubicar lo típico, lo general y lo compartido de una muestra, en nuestro caso serían los niños de 4 años, para buscar un número, un estadístico representante del grupo, y también me sirven para ubicar a un niño dentro de ese grupo y ubicarlo. ¿Está en la media? ¿Está bajo la media? ¿Está sobre la media? Quiero decir, si nosotros en esta observación, hipotéticamente, decimos que en una casa común de un niño de 4 años, después desglosamos el tema de las otras variables, ¿sí? En 3 horas se dan 5 estímulos positivos sobre estas palabras que nosotros buscamos, y yo encuentro a un nene, porque quiero hacer esta investigación y ponerla en práctica con un paciente mío o con los nenes del equipo de orientación que yo estoy trabajando en un jardín. Entonces tomo los nenes de 4 años y voy a medirlos acá. Y hago la misma investigación siguiendo los pasos. Y resulta que en mis nenes, en mi salita y en mi burbuja de 10 nenes, hay chicos que puntúan 10 palabras de estímulos afectivos en 3 horas. Hay otros que tienen 2 palabras de estímulos afectivos en 3 horas. Hay otros que no tienen ninguna. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy comparando cada uno de los 10 niños de mi burbuja con este estudio. Y ubico. De los 10 nenes, claro. Claro. Si mi media es hipotéticamente 5, el que tiene 0 estímulos positivos en ese tiempo va a estar, ay, me dijo la página 15 del texto, gracias. No sé quién era porque se me va así de rápido. Bueno, si tengo menos, voy a estar por debajo de la media y va a tener 0, ¿sí? No va a puntuar. Y si tiene 10, va a estar sobre la media, ¿sí? Estamos desglosándolo despacio para que lo vayamos entendiendo. Cuando lo leamos y veamos el video, lo vamos a entender distinto, ¿sí? Bien. Entonces, puedo ubicar a cada uno de esos niños. Y eso me da un dato. Fíjense que esto es solo la comparación de 2 variables. Dijimos el tiempo, 3 horas, y la cantidad de estímulos positivos, ¿sí?
que recibe el niño. Piensen que sobre eso podemos seguir agregando variables. A veces van a influir más directamente y a veces van a influir menos directamente, o sea, indirectamente. No sé por qué dije menos directamente. Bueno, entonces tenemos, lo que a nosotros nos interesa saber es, ¿se acuerdan el objetivo principal de la investigación? Saber si hay una diferencia significativa entre los niños de clase media y los niños de clase urbana. ¿Sí? Entonces, esa es otra relación posible. Sigo sumando. ¿Por qué? Porque la estructura tiene que ser igual, si no se invalida. Entonces, tienen que ser 3 horas siempre. Es lo que dejo fijo. Y cambio las casas y las observaciones de los 19 niños de un grupo contra los 21 niños del otro grupo. ¿Se entiende? Y veo cuál es la relación. Esto que dijimos al principio. Yo lo que pretendo en mi investigación demostrar es que las variables que decido comparar influyen entre sí. O sea, que si me fijo en la variable, ahí vuelvo. Si me fijo en la variable, yo les digo así como que están acá, ahí vuelvo. De los niños de clase media, supongo que la cantidad de palabras y estímulos positivos que recibe son superiores, entonces esa media que yo había dicho un ejemplo de 5, quizás suba a 10. Y en ese grupo, el representante, el baremo, el estadístico que me marca el promedio de ese grupo es más alto que en el de urbano, que podría ser 5. ¿Se entiende? Ahí voy de nuevo igual, ¿sí? Solo lo estamos pensando en voz alta, como si yo se lo estuviera explicando en el aula, después vamos a leerlo, así que no nos compliquemos en esa parte, ¿sí? Después vamos a pensar otros ejemplos y demás. Lo que hicimos hasta ahora fue clasificar variables y acá nos quedamos, ¿sí? Esto es lo rico de la estadística. Recorto las variables que a mí me interesan. En este estudio me interesa relacionar los estímulos, el lenguaje que tiene un nene de 4 años con el nivel socioeconómico de la familia. Entonces, dentro de las familias vamos a tener 2 grandes grupos, ¿sí? El de 19 y el de 21 niños. El de familias de clase media y familias de clase urbana. Para yo saber si mi hipótesis y mi objetivo es válido, lo que voy a hacer es compararlo. Entonces, mido, mantengo una variable constante que es las 3 horas, que yo dije hipotéticamente, y mido en esas 3 horas, en los 2 grupos, cuál es el promedio de palabras que se dicen como estímulos positivos en cada uno de los grupos. ¿Vamos? Así puedo comparar. Quizás esa investigación a mí me dé que es lo mismo, que no hay una diferencia significativa entre las familias de clase urbana y las familias de clase media. ¿Se entiende? No sé quién había preguntado, pero ahí sigo avanzando con esto. Pero vayan diciéndome si se entiende o no. Yo cuando leí primero el estudio, cuando seleccioné con el material con el que quería trabajar, la verdad que yo pensé que en la clase urbana iba a haber más estímulos en relación al afecto. Porque pensé que uno generalmente allí expresa mayormente sus afectos y emociones, ¿sí? No sé, o se enoja más, o el cariño y el afecto lo expresa de otra manera. Bueno, nada, es una cosa que yo tenía en la cabeza. Esto puede servir para o refutarlo o decir, no, estaba correcto lo que yo pensaba. Como pensé como que las mamás, a veces en lo afectivo, en despertar al nene y en marcar algunas cuestiones, las de clase urbana iban a utilizar más este tipo de palabras, ya sea para un afecto positivo o negativo, porque el miedo, o la tristeza o el enojo también me parecían que iban a ser más altos. Y por ahí sí las palabras y los estímulos que tenían que ver con lo cognitivo, esto que hablamos de la memoria, del pensamiento, del razonamiento, de la atención, iban a estar más puntuadas en la clase media. Fue una idea que a mí se me ocurrió. Después hay que ver si se da o no. Y también, obteniendo los baremos y cuando yo hago muestras más generales, también uno puede comparar, por ejemplo, este estudio es de Buenos Aires. Bueno, en otras provincias, ¿es igual para los nenes de esta edad? ¿Se entiende?
Y entonces llevarlo así como pensamos. ¿Se acuerdan que el original era de Estados Unidos? Bueno, en esa cultura, ¿qué cosas se destacan más a los 4 años en lo que yo le voy a transmitir al pibe? Y en nuestra cultura, ¿qué cosas se destaca más? ¿Se entiende? Y ahí voy Ah, se pensando, estudian las regiones, claro. ¿cómo? Se estudia la zona geográfica donde reside el niño, ¿no? Vendría a ser eso y ahí saco en estadística, profesora. A mí lo que me interesa de todo esto, más allá de que nos confundamos, que lo arreglemos, que lo practiquemos, es que ustedes vean y piensen en el nivel de estudios que nosotros estamos, ¿no? Que estamos en un terciario. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos hablar o justificamos algo sin pensar en lo observable? Sin pensar en si eso que yo dije es cotejable en la realidad, ¿no? Y una diferencia muy grande que a mí me gusta remarcar cuando nosotros estamos estudiando en psicología, más en psicología, que en este tiempo va a ser más utilizada, ojalá, y cada vez ocupa más lugar en la escuela, ¿sí? Después ustedes pueden pensar, hablar, acordarse si en la escuela donde ustedes iban había equipo de orientación. No había asistencia de este tipo, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero piensen esto, cómo nosotros, como cuando vamos avanzando en nuestro desarrollo de nuestro conocimiento, nosotros como alumnos, cambiamos nuestro vocabulario, ¿sí? Y no es la misma forma en la que hablamos. No solo en nuestra familia, con nuestros amigos, obviamente con nuestros compañeros, no es lo mismo como yo aprendo un concepto en primer año que como se supone que lo voy a articular en cuarto, no es lo mismo. Entonces, eso puede influir en el campo educativo, en el nivel en donde nosotros estamos estudiando. Ahora, influye también, me parece, en la relación que tenemos con nuestros hijos. ¿Sí? Quizás un montón de nosotras ahora nos pusimos a estudiar, nos pusimos a ayudarlos en algo en la tarea y comprendemos algo más, o sabemos que tenemos que prestar atención a la consigna que le da la señorita. Podemos marcar, acá la señorita se equivocó porque está mal esto, ¿sí? O está mal redactado, o quizás no lo puso de una manera entendible. Y quizás en otro momento, o comparando con otras mamás, o con otras hermanas, o con otros padres que están ayudando a los hijos, no es lo mismo como desgloso es. ¿Se entiende? Cada vez adquirimos un mayor nivel de conceptualización. Y está bueno, me parece que se fijen en eso, que piensen en que no en marcar el error, sino en ver cómo avanzo para reformularlo. Por eso también me gusta cuando escriben, cuando ustedes hacen la práctica de escribir, porque un proceso es aprenderlo, internalizarlo, y otra cosa es escribir. ¿Sí? Pensarlo ya está en el medio, porque no sé, yo voy a escuchar una noticia, por ejemplo, todas estas cosas que escuchamos de las vacunas, ¿sí? Y si se pueden mezclar, y si no se pueden mezclar, y todo el mundo opine, qué sé yo. Vieron que cuando opina un médico dice, porque tal vacuna tiene tal compuesto y la otra tiene tal compuesto. Y se está investigando. Todo el tiempo dicen se está investigando, porque sí, ninguna vacuna está terminada. Cuando dice se está investigando, está diciendo esto, en la correlación que hay entre, y van por etapas, vieron que van diciendo sujetos de hasta 18 años, sujetos de entre 30 y 45 años. ¿Qué están haciendo? Están relacionando variables. Por ejemplo, sujetos de entre 30 y 45 años que se aplicaron tal vacuna. ¿Qué efectos secundarios tuvieron? ¿En qué porcentaje contrayeron la enfermedad? ¿Y en qué porcentaje los que contrayeron la enfermedad, recorto la muestra, ¿se entiende? Y partí de una población. Y las variables lo que me ayudan es a ir discriminando qué me sirve y qué no me sirve, qué me reafirma y qué me rechaza mi hipótesis. ¿Se entiende? En esto de cuando meto más variables, tengo que tener controladas las anteriores, porque si yo me descontrolo, si yo no equiparo la cantidad de horas, o en esto de medir, comparé niños de 4 años y un mes y no vi que había una diferencia significativa con los nenes que tenían 4 años y 11 meses, ¿se entiende? Y ahí se me escapa algo, entonces ya desde ese punto se puede invalidar todo. Por eso es que cuando sumo una variable tengo que mantener estables las otras.
Y si varío una, tengo que ver qué produce en las otras variables, ¿se entiende? Por ejemplo, en estas casas, ¿se acuerdan que había 3 casos de nenes que no eran de nuestro país? Bueno, eso. ¿En qué grupo quedaron? En el de urbanos habían quedado, ¿no? Bueno, ¿eso influye en algo? Bueno, comparo dentro de la muestra de urbanos si hay diferencias significativas entre estos dos subgrupos, entre los que son argentinos y los que son, creo que eran bolivianos, chilenos, no me acuerdo. De países limítrofes, sí. Bueno, ahora, fíjense en el texto, en el cuadrito que nos marcó la compañera que está en la página 15. Yo la verdad que no lo veo bien, así que ustedes me van a corregir. Dice types de niños, ¿verdad? En una de las... se me fue la palabra. En una columna dice tipes y en otra tokens. Sí, de los interlocutores, dice. Los Bien. interlocutores, sí. Bien. Los interlocutores son las personas que están. ¿Se acuerdan que podían ser padre, madre o personas al cuidado, ¿sí? Y la de los niños. Entonces, las dos variables que recortan en este gráfico es el lenguaje, los estímulos que presentan los niños y el de los interlocutores, ¿sí? Me acuerdo, a ver, ¿quién se acuerda? Los tokens eran los totales y los types eran los diferentes. ¿Se acuerdan? O si lo tienen por ahí marcado. Bueno, fíjense esto. Ahí lo que hace es marcar en ese gráfico la que es la primera, la de los niños. Ese eje se llama eje de las ordenadas. Se los voy a poner en una fotito, en un video y todo, ¿sí? Si ustedes lo quieren escribir ahí arriba, lo ponen. Pero si no, no se preocupen, porque después yo les voy a sacar una fotito de mi resumen y se los voy a poner para que ya lo tengan. Y les voy a poner otros gráficos. Y el otro eje, el de los interlocutores, se llama abscisas. ¿Sí? Eso es en los gráficos. Tengo el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Y estamos trabajando con estas dos variables. Fíjense qué es lo que hacemos nosotros ahí. Hacemos una escala. Y esto se van a acordar que lo hacían en matemática. ¿Se acuerdan cómo se hacían las escalas? Elijo una que me convenga por el número total con el que yo voy a trabajar. Y marco de 10, de 20, de 100, de a 1. ¿Sí? Elijo la medición que voy a tomar en mi escala. Allí se me fue la foto, pero ustedes me van a decir cuál era la escala que estaban utilizando. A ver, acá está. En las ordenadas era de 10 en De 10 en 10, bien. No, de 10, y en la otra es de 100, ¿no? Sí. Bueno, ¿Eso en eje cartesiano, eso, profesora? sí. Por eso les No, dije porque en yo esto. matemática vi, eso sé. Bien. Y este tipo de gráfico de puntuación lo que hace, este gráfico se llama polígono. Polígono de frecuencias. Igual se los voy a subir también. Lo que hace es marcar la relación que hay entre los interlocutores en este caso y las palabras de los nenes, ¿sí? Entonces, allí lo que busca es, fíjense, que si el de los interlocutores llega hasta 1000, si bien veo, quiere decir que tenemos observaciones y unidades hasta ese número, por eso la escala se extiende. Si yo en ese momento eligiera utilizar una escala de 10 en 10, me va a quedar un gráfico que no es proporcional, ¿sí? Por eso les digo, uno antes ahí piensa en el número. Esto lo vamos a practicar a hacer nosotros, ¿eh? Por eso se los explico así. Después, en el otro eje, en el eje de los niños, vamos a tener, si ustedes ven el último puntito, se acerca no, pasa al 60. Ahí vi uno que está arriba del 60.
¿sí? Entonces, con esas mediciones, yo lo que voy a hacer es buscar la relación que hay entre esas dos variables, ¿sí? Entonces, entre el interlocutor que está con el niño y la respuesta del niño, ¿dónde se da la unión allí? Por ejemplo, de 200 palabras que dijo el interlocutor, ¿cuántas respuestas obtengo del niño? Profe, ¿el cuadro es el que tiene rojo y azul? Sí, es ese. Sí, es ese. ¿Estamos? Y donde se da la relación entre las palabras estímulo que dice el pibe, perdón, el interlocutor, ¿cuántas respuestas obtiene del chico? ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿yo cuántas palabras digo? No sé, digo como 10.000. ¿Y cuántas preguntas obtengo de ustedes? Fíjense, profe, ese es el gráfico, son 5. Y yo dije 300. ¿Ven? La relación que va viendo. Esa la marco con un puntito. Sí. Discúlpeme que se lo diga, pero yo no entiendo mucho de estas cosas. Los Estoy gráficos, como perdida. la materia, la vida. No. La materia me pierdo, profe, porque va muy, siento que como que habla muy rápido y da muchos ejemplos y no sé si dijo de una cosa o de otra, pero no es que esté mal como usted explica, perdón. Es que yo me pierdo porque quiero seguirle en una cosa, tomo nota de algo y cuando me vuelvo a poner atención como que está en 10 temas adelantada. Bueno. O yo estoy media trastornada que no entiendo. ¿Carolina se llama usted? Porque Sí, veo profe. Carol. Bien, la veo chiquitita y veo Carol nada más. Bueno, ¿alguien más me quiere decir algo parecido o distinto a lo que dijo Carolina? No, yo por ahí darle un consejo, que es lo que estuve haciendo, es ver las clases grabadas, que tal vez eso también ayuda un montón. Por ahí en el momento uno no entiende, pero cuando ve la clase ya que está grabada, ahí empieza a captar un poco más. Bueno, ¿alguien más quiere contar? Sí, Gladys. ¿Qué tal, profe? Hola. A mí me pasa que no sé si es algo psicológico de negación que tengo yo, no tengo vergüenza en decirlo, me llevé matemática todo el secundario y como que cualquier cosa que tenga así cosas así como, parece re feo lo que voy a decir, pero como así razonar demasiado, que no sea leer mucho, como que parece que como lo que decía en la otra clase, ¿no? Las chicas un poco todas, que quizás uno la ve, explica bien, no es que explica mal, es clara, da ejemplos que uno la entiende, pero quizás después cuando es el ejercicio, al menos hablo por mí, yo me abrumo un montón y como que quiero estar al día, quiero entender y creo que es una de las materias que más me está costando ahora. Pero obvio, usted siempre es buena onda con todos y trata de explicar y como que hasta que está bueno todo como se maneja, pero a mí me pasa que también no sé como qué tip usar para no atrasarme y poder con todo, porque la verdad es que no, encima justo, no me justifico, ¿no? Pero justo como que estamos todos a full con el tema de preparar, ya nos van a preparar clases, en prácticas, acá, en varias materias, y como que al menos yo no le puedo dedicar, junto con el trabajo y todo, es como que no le puedo dedicar el tiempo bien como para poder entender todo y practicar un montón. Creo que si uno practica, capaz sale más, pero nada, a mí al menos me pasa eso, perdón si hablé mucho. Dijo muchos types. Profe, yo siento que a mí me pasa diferente. Yo cuando estaba haciendo la actividad con otra compañera, como que reentendíamos, o por lo menos yo sentía que reentendía todo y veía así y como que creo que fue una de las últimas clases antes de que yo entregara el trabajo, que daba como ejemplos, no sé si puedo decir la palabra, pero como más criollos, como que yo los entendía más. Y ahí sí dije, esto era así y asá, me explico más o menos, porque por ahí usted habla rápido, como creo que yo hablo rápido, así, al igual que usted, y va tan rápido y es tan buena onda que yo me concentro en escucharlo, y cuando tomo nota como que me perdí y ya está hablando de otro tema, a eso, pero cuando tuve que hacer el trabajo, ahí como que le iba agarrando la onda, cuando tenía
que hacer los ejercicios y así. Pero el tema mío es que no entiendo bien la clase, porque como que va muy rápido y no me puedo concentrar en escuchar bien un tema o por ejemplo, me quedé en frecuencia absoluta. Yo no sé ahora si usted sigue hablando de otra cosa. Bueno, ahora está hablando del cuadro. Yo digo, frecuencia absoluta es las palabras que el niño más repite y que a mí más me importan, o es otra cosa lo que es. No sé si me explico bien. Sí, sí, Pero sí. por ahí es ahora sí en la clase que usted va rápido y si bien la compañera, bueno, gracias, me dijo que después cuando vaya viendo las clases grabadas las voy a entender mejor. Así que Sí. bueno, gracias. Yo no pensé, les digo, aclaro lo de frecuencia absoluta y les explico el resto. La frecuencia absoluta es un estadístico, es el número de observaciones que yo cuento se repiten. En este caso son las palabras. Por eso di un ejemplo de 5. Acá fíjense que ya la tenemos en el gráfico. Digo, la frecuencia va a ser el número de respuestas que cuento obtiene el pibe o obtienen los chicos en relación con el interlocutor. Entonces cuento, por eso está el número directamente acá translucido. Y si es ¿Puedo un hacer una número pregunta, profesora? 8, 9, 15, 50, ¿se entiende? Esa es la frecuencia absoluta, es el número total de palabras. ¿Sí? En Profesora, este ¿puedo preguntar caso, algo? ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo me pienso, este es mi razonamiento, ¿no? De la frecuencia absoluta que dice usted. Por Sí, ejemplo, tengo 3 niños, el sí. primero tiene 2, el segundo tiene 3 y el tercero tiene 1 también. O sea, 2, 3 y 1. Sería 6 la frecuencia absoluta. Claro. Es el número total de palabras. En este caso es palabra. Digo, en otra cosa va a ser otra observación que tomamos. ¿Sí? Ah, bueno, Por gracias. ejemplo, en cuanto a ¿Podrían ser también como muecas o si midiéramos movimientos y así? gestos, sí. O los gestos que hace la mamá, o la comparación ¿vieron cuando marca la diferencia y hablamos de lo que le decimos a las nenas y les decimos a los varones? Bueno, el total de palabras que puntúa dentro de lo cognitivo, eso va a ser una frecuencia absoluta, un número, porque lo vamos a contar, y el total de emociones va a ser otro número. ¿Se entiende? Claro, ¿Podría puede ser cualquier cosa, pero siempre es el número, Es la el cantidad número de total, veces. sí, es el número total de observaciones de la variable que estoy midiendo. como las respuestas a un estímulo que se da, digamos? Sí, la Por respuesta ejemplo, yo le hago una misma pregunta a distintos niños y por ahí 3 de los 10 que me dijeron me contestaron lo mismo y los otros, y más o menos es así, ¿no? bien, bien. Voy entendiendo. Y después voy a tener el indicador de una observación, o sea, de un niño. Un niño, como dijo el compañero, dijo una. Otro niño dijo 2. Otro niño dijo 3. Y así voy a ir sumando los de toda la muestra. ¿Se entiende? Sí, ahí voy entendiendo un poco más. Bueno, bien. Y ahora aclaro el resto, la duda general. No es una materia difícil. Sí entiendo que al estar virtual, en la práctica es otra cosa. No es lo mismo que yo les digo, vayan a leer sobre filosofía griega o sobre Piaget y el comportamiento y ustedes lo leen, lo entienden y demás. Acá hay que practicar, es verdad. Van a leer, en una materia van a leer así, acá van a leer así, y es más práctica. ¿Sí? Entiendo también que somos muchos. Por eso les dije al principio esto de yo les voy a subir el video, les voy a sacar foto de lo que tengo anotado, de mi dibujito, de mi apunte, para que ustedes lo tengan. Y en esto de que nosotros escribimos, porque nos pasa en el aula, por ahí yo tomo apunte rápido y me equivoqué una palabra y soné. ¿Sí? Entonces eso yo se los voy a subir. Lo que estoy pensando es como otra manera de readaptarnos para avanzar, ¿sí? Y yo quería explicarles esto, ¿por qué?
es la forma en la que vamos a trabajar y vamos a poder leer mejor lo siguiente. Digo, cuando nosotros veamos test de inteligencia, vamos a ver un número ahí. Digo, cuando yo puntúo en un test de inteligencia es a través de un número, que es representativo de algo. ¿De dónde saco ese número? ¿Se entiende? Mucho más de eso no vamos a ver, así que los que no les gusta matemática no se asusten tampoco, porque yo doy más matemática, pero bueno, en estas condiciones me parece como un poco extremo y demasiado complejo, así que me lo estoy guardando para más adelante. Si un día volvemos al aula o el año que viene, les voy a dar más de eso. Profe, ¿Sí? a mí me pasó que en las primeras, no me acuerdo si eran las primeras dos clases, ahí yo no entendía nada tampoco. Pero después, cuando mandó el video, que lo pude ver tranquila y como mostraba puntualmente, podíamos ver los ejemplos porque usted nos iba guiando ahí, ahí pude comprender un poco más. Y ahora, gracias a eso, medio que voy, digamos, no entiendo todo, pero al menos más o menos a mí el video me ayudó un montón. Yo creo que si se suman algunos videos más, quizás Sí. también para los demás va a ser un poquito más fácil después. Bueno, y eso les iba a proponer, como dividirnos de otra manera quizás. Pensé dos cosas que les iba a decir. Sobre la clase, sobre ver todo el video de la clase, yo iría directamente a los puntos si es que necesito, pero si no tengo tiempo, no vería de nuevo el video de la clase. Volvería atrás en las prácticas, ¿sí? O en los puntos específicos, y si esto a mí me sirve, a mí personalmente, me sirve explicarlo y después que ustedes lean. ¿Sí? Por eso les dije la vez pasada, hasta tal punto y gráficos lo vemos después. No para que ustedes siguieran avanzando en los gráficos, sino para que yo ahora se los explico. Ustedes cuando van a leer el texto, ya lo leen con la explicación. Entonces ya saben dónde mirar, que es lo más importante y no se pierden. A mí me sirve en la investigación, en todas las que vamos a leer, empezar a leerla con un papel al lado y marcando lo que yo sé que es importante. Por ejemplo, esta diferenciación de qué es el token, de qué es el type, de cuál es la muestra, ir agregando ahí, porque es lo que voy a desglosar. Acá no voy a encontrar un contenido teórico. Sí vamos a leer qué es inteligencia y demás. Pero no es eso lo rico. O sea, es rico, pero me sirve a mí la operacionalización de la inteligencia, ¿se entiende? ¿Cómo sé que una persona es inteligente? Y porque usa determinadas palabras, porque resuelve un problema matemático, porque ordena un rompecabezas. ¿Se entiende? Y en eso lo mido. Y después otra cosa que les quería decir era esto. Me parece que algo más práctico sería de esta manera, si a ustedes les parece. Primero trabajar en el classroom. ¿Se acuerdan cómo hicimos la otra vez? Como tener una práctica, no sé, en alguna de las clases, o dejar una práctica subida y ustedes la van contestando en el chat. Porque a mí me sirve que se equivoquen y que pregunten de nuevo, porque el resto de los compañeros lee para arriba y corrige. Y por ahí separarnos en grupos más chicos, yo no sé, ahora creo que somos cerca de 40, y hacer una práctica como de a momentos. Nos repartimos, o yo les doy un turno o lo que sea, y 20 minutos, o media hora trabajo, una investigación o un recorte, que yo ya se lo subo, ustedes lo tienen impreso, y lo hacemos entre 10, ¿no? Entonces de 6 a 6 y media entran 10. De 6 y media a 7 trabajo con otro grupo. Entonces, más chico, lo vamos armando entre todos y lo corregimos. ¿Les parece? Eso se me ocurrió ahora por lo que ustedes me están diciendo. A mí me sirve que me digan. ¿Por qué? En el aula una consultita. corrijo y explico de nuevo. ¿Sí? Está buenísimo está buenísimo lo que usted propone, pero la gran mayoría por ahí sí que entiende, y otra parte por ahí capaz que no capta mucho. También estaría bueno que por ahí cuando haga un trabajo para entregar, se puede hacer quizás entre 4 o 5 chicos, como para entre los 5 poder debatir y entregar el informe de trabajo, y ahí usted poder organizarse, porque para nosotros sería más fácil, ¿por qué? Porque tenemos por ahí afinidad con algunos ciertos compañeros, y a partir de ahí podemos desglosar quizás un trabajo que usted nos mande a hacer.
Bárbaro, sí. Ahora quiero practicar entre nosotros en algo chiquito, o sea, de esta manera que les digo, y después pensar eso también me sirve, porque así después ustedes saben que algo tengo que buscar de trabajo para después evaluarlo. Bien, Claro, bien. precisamente por eso lo decía, porque muchos de nosotros, en gran parte, nos sirve el tema de trabajar en grupo para poder, más que nada, conocernos, porque a pesar de nosotros el año pasado arrancamos siendo virtual y éramos muchos compañeros, muchos fueron dejando, no nos hablamos entre sí los 50, tenemos afinidad por ahí con 5, 10, y por ahí se nos dificulta el tema de entrar a exponer un pensamiento en el Classroom, porque también muchos somos muy tímidos, o por ahí tenemos vergüenza de poner algo que esté mal, por ese lado pasa más que nada. Bárbaro. Bueno, bien. Bueno, Profe, yo quería acotar algo. A mí no me pareció mal, estuvo bueno porque participamos todos en su clase, en el Classroom. Lo único que por ahí, por ejemplo, me acuerdo de Romy que entró tarde y dijo, no entendí nada porque entré tarde y no sé qué estuvieron hablando. Y por ahí yo le preguntaba algo y usted me contestaba como 5 o 6 chats más abajo y no sabía si me estaba contestando a mí. Y después tuvo que poner María tal cosa, Nadia tal otra. Y eso me acuerdo. lo hago siempre, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno va a repasar y cuando repasa, lee la respuesta que le puse a tal. Y si pasaba esto, ¿se acuerdan que detectamos que sube, según la señal, 10 chats juntos? ¿Sí? Pero eso lo arreglamos, o sea, tenemos que pensar la forma de que encastre. ¿Sí? Claro, profe, capaz que así como dice usted, haciendo el mismo trabajo, pero así, como por una clase de Zoom, va a ser mucho mejor porque se puede preguntar en el momento, se contesta en el momento y todos los demás también van escuchando y creo que así va a ser mejor que directamente en el Classroom, en el tablón. Sí, Coincido con la Alejandra también, y con, bueno, En con María. pequeña burbuja, profe, ahora se usa la burbuja. lo que les voy a servir es el contenido. ¿Por qué? Porque al estar también fragmentados, no sé, lo haremos 1 o 2 clases, no voy a poder dar el contenido teórico, digamos, explicarlo en general. Entonces, si yo les saco fotos, les subo un videito, les pongo un ejercicio y lo resuelvo yo, ¿vieron como yo lo hice la otra vez, como en 2 partes? En uno les subo el ejercicio sin que espíen la solución. Y en el otro, cuando ustedes terminan de practicarlo, les subo la solución. Entonces ahí ustedes se lo corrigen solos. ¿Se entiende? Eso sí lo quiero dejar ahí porque aparte es algo que si yo les subo una foto o les marco, aunque sea esta misma foto con la que trabajamos hoy del diagrama, y ahí les puntúo, ustedes ya tienen algo escrito que saben que está bien escrito y que lo van corrigiendo ustedes. ¿Se entiende? Bueno, porque me parece importante eso también, porque a veces en esta modalidad que yo tomo apuntes así y por ello me equivoqué o me perdí una palabra. Ustedes me preguntan qué dijo recién, yo no me acuerdo la palabra textual, nunca igual, ni acá, ni en el aula, ni en ningún lado me acuerdo la palabra textual, y por ahí les metí 5 palabras más para explicarlo. Pero piensen esto, sí. El tema del glosario, las variables, la operacionalización, lo que es medir, todo el principio que vimos y que practicamos y que ustedes tienen corregido la tarea, eso sí tiene que estar muy bien manipulado, porque acá yo ya trabajo con eso. Digo, acá yo ya busco la muestra y veo si la saben. Busco una variable y veo si la saben. Tienen que practicar mucho el tema de clasificar la variable, ¿sí? Porque, por ejemplo, en esto de los types, si los videos, sí, si los videos en los types o los tokens y demás, piensen que si me da 0, cuando yo voy a contar, a ellos ya tengo que poder decir, es una variable que es cuantificable, que es de razón, porque parte de 0, acá es nulo, y en el caso que nosotros estamos trabajando, son discretas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo medir media palabra. Entonces, todo hasta acá ya lo sabemos. Estamos en la parte ya de unir variables. Entonces, todo lo otro ya lo tengo que tener bien manejado, porque entonces yo voy a corregir sobre eso. ¿Se entiende? Sobre esa relación posible y demás.
Bueno, igual hasta acá. ¿Alguien que entendió más o que siguió más o alguna duda sobre esto que vimos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? No, están todos callados ahora. Yo voy a operacionalizar lo que hablamos y lo voy a escribir en el Classroom. Les voy a subir aparte, que me parece que es de lo que les voy a dejar para trabajar la vez que viene, les voy a subir distintos tipos de gráficos y ejemplos. Vieron que yo les dije, este es un polígono, ¿sí? Y cómo se hace. Yo les voy a dibujar, les voy a subir otros dibujos. El de torta, uno que es de rectángulo. Sería bueno eso. ¿Cómo? Que sería bueno eso de los dibujos y todo eso, profesor. ¿Sí? Profe, entonces para que me quede más claro acá de esto de los gráficos, que es lo que más me cuesta, era que entonces de cada 200 palabras de los interlocutores, 20 o 10 acá son las que dicen los chicos que a mí me interesan. Claro. Y ahí es donde marco el punto. Sí. Igual se los voy a poner en el dibujito. Por ejemplo, piénsenlo en algo como dijo la compañera, cuando yo hable más en criollo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo mío. En mi casa yo digo muchas malas palabras. Muchas. Desde que mis nenes están en mi casa dicen como lo que más aprendieron son malas palabras. Entonces, de 300 palabras que yo digo como mamá, que soy el interlocutor, ¿cuántas escucho de ellos que son malas palabras? ¿Se entiende? Y mido la relación. Siempre el interlocutor va a decir muchas más. ¿Por qué? Porque es el adulto. Y todo el tiempo está bla, 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 bla. Y el pibe mete menos, ¿se entiende? Y aparte tiene un vocabulario más acotado. Entonces, ¿cuántas me sirven de ahí? Piensen otras variables que se relacionan. Por ejemplo, mi nivel de ingresos. ¿Cuánto cobro yo? Cobro 20.000 pesos, cobro 30.000 pesos, cobro 40.000, cobro 5.000, cobro 10.000. Esa línea, ese eje, voy a ubicar estos valores y los voy a hacer escalados. ¿Qué significa escalado? Con una diferencia entre intervalo, que va a ser cada una de las marcas del eje, esto que ustedes me decían que era 100, 200, 300 y demás, siempre tiene que ser la misma escala, ¿sí? No puedo poner en una 200 y en la otra 300 y en la otra 600, no. Bueno, allí pongo mi nivel de ingreso. ¿Y en qué gasté ese ingreso que tuve? Por ejemplo, ¿cuánta cerveza compré con esa plata? Y voy poniendo la relación. Los que cobran 5.000... Romy, contestá. Romy, contestá vos. No, sí, esto era para mí. Perdón, profe, porque no, la dejó picando, perdón. Pero le vamos a contar para que usted se ría. No, le vamos a contar para que usted se ría, porque si no entiende nada, pobre. Contá, Romy. ¿Se conocen y que son amigos virtuales? No, resulta que el otro día estábamos justo con Navarro encima, el profe que es medio estricto. Y yo estaba con el celular porque no tenía la compu, se reinició. Bueno, cuestión de que me voy de un lugar al otro, bajo la escalera, y se ve que toqué sin querer en el celular, cuando bajaba así, el micrófono, no sé. Quedó abierto el micrófono, yo estaba sin cámara. Y bajé con todo el entusiasmo, eran las 10 de la noche, preguntando si me habían comprado una birrita. Y bueno, y el profe se empezó a matar de risa, ¿no? Y yo no sabía dónde meterme. Pero era porque me cerraba el negocio, si no me quedaba sin tomar. Profe, nos hizo la noche, cómo nos reímos, después terminamos todos riendo, ¿no? Porque no lo podíamos creer. Y después, en el grupo, hasta el profesor salió con una cerveza y una porción de pizza, no sabe qué bueno que estuvo. Una genia, Romy. Pero los viernes es así. Y bueno, entonces piensen esto, el que cobra 10.000, ¿cuánto invierte en cerveza? El que cobra 15.000. Y ahí les meto otra variable, ¿se acuerdan que dijimos de dejar para controlar? Y lo que yo hago en una investigación es
ir modificando las variables para ver qué modificación surge en las otras. Por ejemplo, este mes que tengo el aguinaldo, ¿sí? ¿Cuánto de mi aguinaldo va a estar abocado a eso? ¿Se entiende? ¿Ven que entendieron más rápido? Modifico una variable que va a ser el nivel de ingresos y veo si tiene reflejo, si la otra se modifica hacia arriba, hacia abajo o se mantiene estable. La mina a ustedes les mete cualquier boludez y se las analiza y se las clasifica y se las mide y todo. ¿Vieron? Bueno, porque usted ahí desmenuzó un poquito más. Un gustito hay que darse, bueno. Pero, a ver, sí, en general, porque yo iba pensando mientras la escuchaba, digo, por ahí lo que quiso hacer es analizar el nivel socioeconómico, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Pero al decir cobro tanto, o sea, más desmenuzadito todavía, Sí. ¿no? Y aparte, fíjense que todas las observaciones, nosotros ahora creo que somos cerca de 40, ¿no? También, justo, bueno. Mi muestra es de 40. Entre los 40 me imagino que alguno no toma. O sea que en alguna casa no hay cerveza. No va a haber en las 40 cerveza. Ese va a puntuar 0. Bueno, pero mi marido sí, así que la cuento. Se quedaron callados todos, nadie dijo no. Lo cuento porque... ¿Cuál cero el que no toma cerveza? Ay. No sé, alguno me imagino que debe haber de los 40. Entonces, En mi casa no se toma alcohol, así que yo quedé como ese 0. bueno, bien. Entonces hay alguien que puntúa 0. Pero fíjense que al tomar el número de la frecuencia absoluta, bueno, Vanessa, yo la veo cómo hizo el trabajo. Para mí que lo hizo tomando, no sé. No, Varios tomaron para hacer el trabajo, me parece. me voy a tomar un clonazepam para el próximo con un vodka. Entonces, fíjense esto, como cuando armo una muestra y cuento la frecuencia absoluta, que es como decía el compañero, tengo que contar la cantidad de unidades que hay, al ser representativo, yo arrastro a todos acá. Quiero decir, Laura, que puntúa 0, en el de María, que el marido tuvo un montón, y puntúa 10, el de Romina, que puntúa 20, ¿no? Y el de Vanessa, que puntúa 1. Pero el resultado que obtengo es muestral, es representativo, entonces va a ser otro número, que por ahí no es el que puntúa alguna de nosotras. En mi casa no, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, aprendan más allá de lo otro, del detalle, qué sé yo, cuál es el contenido, cuál es el sentido de la estadística, ¿sí? Después vamos a ver fines prácticos, que espero que les sirvan en algún momento, pero quiero que entiendan para qué nos sirve esta materia. Entiendo que es la materia diferente, ¿sí? Que es la que practicar, que es la que hay que ejercitar y demás. Pero espero que también les aporte algo diferente en algún momento, ¿sí? Hola, profe. ¿Quién es? ¡Hola, Lorena! ¿Prendió la Hola, cámara? no. ¿Eh? ¿Prendió la cámara? Sí, no, de hace rato. La prendo, la apago, la prendo porque voy al baño. Yo siempre la veía apagada. No, sí, la prendo y la apago. No. Para ir cerrando, no, bueno, yo estoy escuchando muy atentamente a las chicas, a los chicos, que todos entregaron, la mayoría, bien o mal entregaron, yo sigo sin entregar y realmente si ellos están perdidos, yo estoy en el limbo. Todavía ahí, no puedo salir. Pero bueno, saldré en algún momento. Después, con respecto al trabajo, a la forma de trabajo que van a hacer, que estuve escuchando, eso es como que no me quedó bien en claro. Van a armar los grupos y yo pensaba, ¿por qué voy a estar en un grupo yo si no entiendo una gadorcha? Y voy a hacer, los voy a hacer atrasar con quien me toque, digamos. Pero escúchenme, eso hasta lo podemos medir, porque yo puedo hacer antes una investigación previa de cuál es su nivel de entendimiento en estadística más que de 1 a 5. Y los que me puntúan 1 los meto en un grupo y los que son 5, que hasta yo lo puedo saber. Porque claro, porque yo pensaba, yo pensaba, me van a poner con el grupo por ahí que esté con María Elena, con Romina. Bueno, todos entienden más que yo, esa es la verdad.
Y digo, no quiero estar en un grupo, porque no voy a entender ¿Por nada. qué no? Si aprendemos entre todos. Y por ahí nos sirve explicar, por ejemplo, a mí me encanta que me pregunten, porque a veces, por ahí explicándotelo a vos, entiendo más yo. No, sí, eso sí, sí. Me pasa, Lore, explicando a otro que yo entiendo más. Atrasarlos. Por eso digo, ya está. Pero, La a ver, clase tiene que seguir. sí, después ustedes, en esto que decía Laura, creo que fue que dijo, esto de armar pequeños grupos y cuando ustedes estudian, si yo les subo la tarea que tienen que hacer, una práctica para que ustedes vayan estudiando algo, y les subo la solución, cuando ustedes se juntan en sus grupos, que ahí usted se junta con quien quiere, pueden hacer esa práctica juntos, ¿sí? Y corregírselas entre todos. ¿Se entiende? Bueno, Sí, pero lo bueno es que nos vamos organizando de alguna manera. sí. Yo no entendía nada y me junté con una compañera a hacer el trabajo y no nos lo corrigió ninguna, pero estoy segura que las dos nos sacamos un 1 porque lo entregamos enseguida y no nos lo devolvió. Así que entiendo que somos ese grupito, las de los 1 que no nos quiso poner. Ya somos 3, Lore. No, a mí lo que me pasó, yo no lo entregué todavía, no entregué nada, pero porque no quiero entregar algo que yo sé que va a estar mal. Entonces estoy como que está pasando y la profe ya entró en un tema nuevo y eso me pone re mal. Dije, bueno, sí, coma. Me pone mal porque no entiendo cómo puede ser que con el año pasado... De tolerancia a la frustración. O sea, no entrego porque voy a entregar algo mal. Pero no. Porque quizás muchos entregaron para que les figure como una entrega tardía. Pero encima que no entregué por eso, porque me va a figurar mal. Pero no entiendo cómo puede ser que el año pasado entendía lo de Palacio, lo de lógica, que también es bastante heavy, y con usted me está costando y es porque, bueno, pero no, prometo que esta semana agarro desde cero. Yo tengo que agarrar desde cero los videos, lo que haya. Así que nada. Bueno, le tomo la palabra entonces. Sí, sí, lo voy a hacer. Así que bueno, así después armen los grupos y bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, entonces el viernes que viene quedamos así, ¿sí? Vamos a usar el mismo enlace, así yo no tengo que estar, ¿sí? Lo pongo de nuevo y los reparto. Ahí entramos, no sé, 18 entra un grupo, 18:30 entra un grupo. Si alguien no entendió o si alguien entró más tarde, se queda en el grupo, total es el mismo, ¿sí? Y van entrando y van saliendo. ¿Les parece? Igual les subo una práctica o qué es lo que vamos a trabajar, así ya lo tienen y si quieren se lo imprimen y pueden trabajar bien ahí, ¿sí? Ay, sí, eso está bueno, profe, así ya lo tenemos, sí. Igual a los que no nos corrigió, no, nos va a corregir aunque nos haya ido así súper mal, como para que sepamos. Sí, les voy a corregir a todos. Y escúchenme una cosa, hay un montón que no me subieron canciones. Ay, el 9. ¿Qué? Gracias, Patricia. Yo le pasé una foto, profe, no sé si la vio. Ay, profe, sí, es feriado, tiene razón. Bueno, el otro No día. importa, súbala igual a la ejercitación y que nosotros lo tengamos. Súbala igual porque igual nosotros tenemos que seguir practicando, esto es así. Bueno. Si quiere subir video o lo que sea, suba todo lo que quiera, va. Claro, si no, que lo vemos el martes, profe. No, si el viernes que no tenemos, igual lo sube para que practiquemos, el otro viernes, que sería el último ya, ahí sí hacemos esto de encontrarnos y resolverlo. ¿Por qué el último? Si ustedes no van a rendir un final, nos vemos igual el viernes, el otro viernes de los finales, si no tienen nada que hacer. Yo tengo Claro, finales, el otro viernes es el último, después ya arrancamos vacaciones. No, ¿qué vacaciones? Si estamos atrasados. Yo no tengo vacaciones, yo tengo todos los finales aprobados. Usted no se tome vacaciones, no sea cara dura. ¿Para qué estudio todo el año Yo las vacaciones las voy a usar para estudiar para ASTICA, profe. Ay, qué aburrida.
Sí, esa materia. Sí, mira. Era el año pasado, por eso. Bueno, Yo, los que profe, entienden que se tomen vacaciones y los que no entendemos nada, como el caso de Lorena y el mío, seguimos. sí, exactamente, yo iba a decir lo mismo. Yo tengo que dar con las chicas, pero yo sigo. Yo no Bueno, tengo y problema. tomo la palabra de Correa, la compañera, y que pase su número, que la tomo como profe particular. Bueno, No hay problema, chicas. Si yo entiendo, yo explico, porque a mí me encanta explicar. Pero por eso le decía a la profe que suba videos, que todo viene bien, porque uno a veces me pasó, pensé que la tenía súper aceitada y hay cosas que me faltaron y que lo entendí en la clase anterior y que por apurada entregué rápido y dije, ¿por qué no esperé un poco más? Bueno, ya está. Pero de todo se aprende, es así. bueno. Entonces le subo el videito, termino de corregir y nos vemos el otro viernes. Bueno, disfruten. Yo también necesito particular. Ay, Dios. Si conmigo están así, ¿qué hacen en psicoanálisis? A mí me No, encanta psicoanálisis. Peor estoy en psicoanálisis. El No, profe no. es un amoroso. Yo no sé ustedes qué piensan, pero yo, El profe es amoroso, pero cuando llegue el día del final, Ya estaba por no decir lo mismo. sé. Te quiero ver ahí. Que no te puedes poner ni nerviosa, no puedes ni trastabillar en una palabra Si le porque te decís va a que mandar estás a terapia. nerviosa, te dice que te vayas, que venga A después. terapia. Que te trates y que después vuelvas cuando puedas manejar tus nervios, te va a contestar. Voy a preguntar de todo, cada texto, qué significa el sueño, qué es el Edipo. Estamos resonadas si no estudiamos y no leemos. A ver si tengo más mensajes. Hago ejemplos con cerveza. Esa Silvi. Ay. Bueno, los dejo porque me tengo que ir a otra clase. ¿Quieren venir conmigo? Los llevo. ¿No?